Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta Guerra, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Nuestra meditación de hoy la hemos titulado La historia de la Biblia. Y como siempre, pedimos primeramente a Dios que prepare nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. En esta ocasión le vamos a invitar a interactuar echando a andar toda su imaginación de la siguiente manera. Mire, los límites de Monterrey allá por 1900, de sur a norte, eran más o menos así. Principiaba en el río Santa Catarina y terminaba en lo que hoy es la calle Aramberri y nada más. De esta calle hacia el norte, por decir algo hacia la calzada Madero, eran puros lotes baldíos que en aquellos tiempos se les llamaba solares, en los que había o se podía ver uno que otro jacal sembrado por ahí. Bien, en ese año y en el mismo sitio donde está ahora nuestro templo, había otro de menores dimensiones que el actual, el cual, por cierto, se terminó de construir en 1927, conservando desde entonces intacta su estructura original. Pues bien, es aquí donde usted empieza a interactuar y para ello le pedimos lo siguiente. Imagine que en 1900 llegó al terreno de nuestra iglesia un hombre que venía de una ciudad del centro del país y sin decir nada dejó una pieza de cemento con cierta forma muy específica, que al siguiente mes llegó otro proveniente de otra ciudad y también dejó otra pieza, e igual que el primero, se fue sin decir nada. Esto mismo se estuvo repitiendo cada cierto tiempo, en el que intervinieron más de 40 hombres provenientes de cercanos y lejanos lugares del país e inclusive de otras naciones. Un buen número de estos individuos no se conocían entre sí, hablaban distintos idiomas y además tenían trabajos muy diferentes. De todos ellos, la mayoría dejó una pieza. Algunos dejaron dos y solo unos cuantos dejaron 3 o más piezas. Cuando estaba por concluir la construcción del nuevo templo, varios trabajadores se fijaron por primera vez en aquellas piezas. Se dieron cuenta que aun cuando eran más de 60 y muy diferentes entre sí, vieron que se podían ensamblar unas con otras siguiendo un orden determinado. Así que las fueron acoplando y armando como si fuera un rompecabezas hasta que lograron ensamblar todas. ¿Y qué creen? Resultó que la estructura que armaron era una torre como la que había sido diseñada para el nuevo templo. Así que sin titubear, llevaron todas aquellas piezas a la parte superior del templo y la volvieron a armar en el lugar donde hoy se encuentra. Increíble, ¿no? Mis hermanos, si todo esto hubiera sido cierto, entonces ya tendríamos una magnífica y excelente historia que contar a nuestros hijos y nietos. Y ellos podrían ser los encargados de hacérsela saber a otras generaciones. Ahora bien, si todo lo que pasó en este relato imaginario hubiera sucedido en la realidad, ¿a qué conclusión se podría llegar? ¿Usted a cuál llegaría? En lo particular, y sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que alguien tuvo que haber dado instrucciones sobre las medidas
y la forma de cada pieza. Y luego tuvo que haber coordinado también la entrega de todas ellas. ¿Se le hace muy exagerada esta historia imaginaria? ¿Sí? Pues prepárese para escuchar una real, una que sobrepasa y por mucho a la que acaba de oír. Una que también sobrepasa y trasciende por mucho los límites de toda imaginación. La historia de la Biblia. Para empezar, sus autores, alrededor de unos 44, escribieron para la humanidad 66 libros en diferentes épocas, en diferentes idiomas, y lo hicieron no en menos de 25 años, sino durante un periodo de 1400 a 1500 años. Y los dejaron en lugares y ciudades que estaban muy distantes unas de otras. Por otra parte, los escritores no eran hombres de letras, sino pastores, pescadores, soldados, presos, médicos, cobradores de impuestos, reyes o vecinos tan comunes como usted y yo. Además, gran parte de ellos no se conocían ni habían hablado entre sí. Al leer y analizar el contenido de esos libros, se pudo ver que había una fuerte y estrecha relación entre todos ellos, lo cual brindó la oportunidad de juntarlos todos en uno solo. Es casi obligado resaltar que esa relación que había entre todos los escritos se mantuvo y prevaleció a pesar del silencio divino de unos 400 años que hubo entre los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 que se escribieron después para integrar el Nuevo. Y contrario al caso imaginario de la torre, en el de la Biblia no existió ni existe la más mínima duda de que sí hubo alguien que supervisó el contenido y las entregas de cada libro. Pablo sabía quién era, y Pablo se lo hizo saber a Timoteo con estas palabras: toda la escritura es inspirada por Dios. Y fue Dios mismo quien, a través del profeta Isaías, declaró cómo habría de ser su palabra. Dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es el autor de la Biblia, el libro más extraordinario y de más bendición que ha llegado a las manos del hombre. El libro cuyo contenido incluye más de 300 profecías sobre la vida de Jesucristo, de las cuales todas se cumplieron a su debido tiempo. Se le ha identificado como el libro de los libros, pues además de ser el más vendido, ha sido traducido a más de 1200 idiomas y a no menos de 800 dialectos. Ha hecho que muchos hayan fracasado en su intento de destruirlo, pues aunque fue escrito en la tierra, su certificado de garantía fue expedido allá, en el cielo. Y por si esto fuera poco, es el único libro de texto en que el autor tiene la amabilidad de hablar personalmente con cada uno de sus lectores, porque a través de su palabra, Dios sigue buscando gente que desee poblar el reino de los cielos, el único que existirá después por toda la eternidad. Al respecto, Jesús da este consejo. Nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Los primeros libros de la Biblia
fueron escritos por Moisés en algunas de las tiendas que los israelitas levantaban en la soledad del desierto arábigo. Y el último fue escrito por Juan en la soledad de la rocosa isla de Patmos. En ese libro santo hay palabras para toda ocasión, y usted las puede encontrar desde el Génesis, que inicia con el relato de la creación, hasta el Apocalipsis, que finaliza con la joya de todas las bendiciones, la misma que usted puede encontrar en el último versículo de su Biblia. Léala, y al hacerlo, escuche a Juan, el discípulo amado, decirle: la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.